título de esta predicación es que avivemos el fuego que hay en nosotros. Es decir, aviva el fuego que hay en ti. ¿Y cuál es ese fuego? Bueno, Dios ha dado dones y talentos. A cada hombre, y ninguna mujer puede decir que no tenga algo especial, distinto a otras personas. Algo donde sobresale, algo que de alguna manera tiene cierta facilidad. Y cuando el Señor te creó, sin duda te dio dones y te dio talentos. Y en esos dones y talentos hay cosas especiales dentro de tu corazón por las cuales tú y yo fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para servirle, para compartir las buenas nuevas a otros, no nada más para que yo me engorde y me llene de su palabra, sino para que pues ahora sí que podemos compartir las buenas nuevas con otros. Entonces, este es el título de la prédica, y el objetivo es que precisamente nosotros todos concienticemos las maravillosas provisiones que hemos recibido de parte de Dios. Hemos recibido provisiones maravillosas, increíbles, celestiales. Ahí en el versículo 7 de Segunda de Timoteo, que es justamente lo que vamos a iniciar, Segunda de Timoteo, vamos a ver del versículo del 1 al 7. Ya terminamos Primera de Timoteo. Nos vamos a dar cuenta en el versículo 7 que que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder, ese amor y ese dominio propio son regalos de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Y bueno, en Primera de Timoteo, mis amados, como vimos, es un libro regularmente de instrucciones para la iglesia. Es un libro donde cada uno de nosotros recibe instrucciones, y a través de esas instrucciones nos enseña a convivir entre nosotros y la conducta que nosotros tenemos que tener en una iglesia. Y bueno, esto sin duda fue maravilloso. Segunda de Timoteo es una carta personal de Pablo, de despedida, y bueno, también es una carta dirigida a un compañero de milicia, como lo era Timoteo. Pero acuérdate que la palabra de Dios, o sea, aunque en este caso es una carta del apóstol Pablo, y es inspirada por Dios, porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que hombres y mujeres seamos enteramente preparados para vivir de forma correcta. Eso dice la Biblia. Entonces, esta segunda carta, pues simplemente es una carta personal de despedida, pero a un compañero de milicia, ¿verdad? Y tiene muchas cosas muy, muy ricas. Y me gustaría que leyéramos esos versículos. Abre la Biblia, por favor, abre tu Biblia. Y es importante que, en la medida de lo posible, si tú tienes tu Biblia, aunque se ponga en la pantalla el texto, trata de abrirla, solamente que a lo mejor no tienes todavía la habilidad o la destreza para el manejo bíblico, pues entonces sí léelo, porque en lugar de estarla buscando te vas a distraer y quizás no alcances a entender y escuchar lo que estamos leyendo. Entonces, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida eterna que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí esta carta de despedida y de escrita a un compañero de milicia,
Dice Pablo el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Aquí debemos recordar que Pablo el apóstol, mis amados, no fue de los 12 discípulos. ¿Estamos de acuerdo? No fue de los 12 discípulos. No fue enviado tampoco por ninguno de estos 12 discípulos, sino en Hechos 9, si quieres tomar nota, en Hechos 9, tú puedes darte cuenta cómo el Señor Jesucristo prácticamente se le apareció y se le reveló. Pablo, en antaño, él con un celo aparentemente santo, como judío, él consideraba que todo aquel que no fuera judío y todo aquello que no estuviese escrito como él pensaba que debía de estar escrito, aunque estaba escrito por toda la Biblia, está escrito por toda la Biblia, que nos habla del Mesías, él como los demás judíos y como muchos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él tampoco recibía a Jesucristo como Mesías y por ende perseguía a la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia le tenía pánico. Él conseguía cartas, los sacaba, interrumpía las reuniones. Era una persona considerada perversa por los creyentes verdaderos de su época y le tenían temor. Cristo Jesús se le aparece y él cae postrado a tierra, inclusive hasta queda ciego. Y pasa un tiempo para que él pueda servir. Pero el mismo Dios fue el que lo eligió y le fue revelado que él había sido llamado para predicar a los gentiles, a los mismos que perseguía, a los mismos que no eran judíos y que habían tenido un encuentro con Cristo. Él era el encomendado, así las cosas que Dios hace, ¿verdad? Él era el encomendado y el encargado para que él pudiera compartir con todas aquellas personas que no eran de Cristo, que no eran judíos, todos los gentiles, como nosotros. No somos judíos, pero gracias a este evangelio nosotros podemos venir a los pies de Cristo. Entonces, Pablo no estaba autonombrado, no era una persona que se habían autonombrado en este ministerio maravilloso de compartir a los gentiles, ni estaba por su propia voluntad. No es de que ay, yo tengo ganas o siento o pienso, no, él estaba en lo suyo, simplemente Dios lo había determinado. Y tú puedes tener la plena seguridad que para tu vida, no importa el tiempo que tengas en Cristo, si tú estás escuchando la palabra de Dios, el Señor tiene algo determinado y específico para ti. Y no lo desatiendas. Y esto dice, es según la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Y si tú me acompañas por favor a Primera de Juan capítulo 2 versículo 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan capítulo 2 versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y bueno, vemos que esta promesa, mis amados, solo se encuentra en Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. No hay otro mediador. No hay ningún nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. La Biblia también nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y podemos tener citas, muchas, ¿no? Primera de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí y a las personas que están afuera, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 10:10, ¿qué dice Juan 10:10? El ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Qué dice Juan 14:6? Hablando Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La vida eterna, mis amados, está en Cristo. Colosenses 3:4, cuando Cristo su vida, o sea, cuando Cristo y su vida se manifieste, o sea, nos está hablando a nosotros, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Vaya, la Biblia, mis amados, la palabra de Dios está llena de toda esta riqueza.
Capítulo 2 de 2 de Timoteo 1, por favor. A Timoteo, esta carta está dirigida a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí se refiere a que Pablo reconoce a Timoteo como un verdadero hijo de la fe, como su discípulo favorito, su discípulo amado, aquella persona que Pablo el apóstol conoció cuando Timoteo aún no se convertía, y Pablo fue la herramienta, escúchame bien, la herramienta usada por Dios para que a través de esta herramienta nosotros, Timoteo pudiese conocer el Evangelio. No se preocupen si no alcanzan a buscar, es mejor que la lean. Entonces, esto, mis amados, es algo pues también muy emocionante para Pablo, ¿no? Porque él ha visto, ha sido testigo del crecimiento, el desarrollo, ha sido testigo cómo el Señor fielmente ha venido construyendo la vida de Timoteo, y ha visto todo su desarrollo, toda su fidelidad, toda su entrega, toda su pasión, todo esto, y él está emocionado, y él tiene un amor especial por este hombre. Y qué hermoso, mis amados, que cuando nosotros compartimos con alguna persona, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado, le compartimos de Cristo a una persona, y cuando vemos que esas personas empiezan a caminar en el Evangelio. Yo me acuerdo cuando conocí a Saúl, ni nos conocíamos, a Gladys, y estábamos aquí pintando banquetas, y tuvimos oportunidad de ingresar a su casa, nos invitaron, les compartimos la palabra, les compartimos el Evangelio, a tu hermana, vaya, a toda la familia, y ver cómo el Señor viene mostrando su fidelidad, su gracia, su amor, su cuidado digo, es un ejemplo, ¿no? Para esta pareja maravillosa, pues por supuesto que te emociona. Y ver que el trabajo de Ricky a través de la célula en la vida de ellos ha sido un factor predominante en su conducta hacia Cristo y hacia el Evangelio, también eso me emociona. O sea, por supuesto que me emociona. Y yo digo, me acuerdo, no sé, hace muchos años que yo tenía un equipo de fútbol y jugaba en ese equipo de fútbol en la universidad, en la UNAM. Y en ese equipo de fútbol, pues les compartía a mis compañeros, ¿verdad? Les compartía a las personas. Ya no era cuando yo era estudiante, ya era más grande, pero ahí yo jugaba. Y de esos compañeros que les compartí, hay 5 pastores, 5 personas que comparten el Evangelio, igual que yo. O sea, es increíble, ¿no? Lo que la obra de Dios puede llegar a ser cuando tú te atreves y pierdes esa cobardía para compartir la palabra o para dar testimonio de lo que Cristo es en tu vida. Y bueno, así estaba Pablo. Y entonces él tiene estos 3 elementos que son parte de la bendición y de la provisión de Dios, y los declara en la vida de Timoteo, ¿verdad? Y están declarados también para tu vida: gracia, misericordia y paz. Esta gracia, ¿qué es la gracia? Es el favor inmerecido, es la influencia de parte de Dios para que cada uno de nosotros alcancemos su propósito. Dios nos favorece para que las circunstancias se den de tal manera que nosotros lleguemos a la meta de la mano de Cristo, de la mano de su palabra. Eso significa gracia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, primeramente, que no reciba yo lo que merezco, porque como era pecador, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Yo merecía estar destituido de la gloria de Dios, pero el regalo de Dios, dice la Biblia, es vida eterna a través de Jesucristo. Fue un regalo, yo no lo merecía, pero Dios me lo regaló, y en su misericordia no me dio lo que yo merecía. Yo había hecho muchas cosas malas, no sé si tú, pero yo sí. Entonces Dios tuvo misericordia de mí cuando yo estaba particularmente en las tinieblas, y de las tinieblas ahí me rescató, me tomó de los cabellos y me llevó a su luz admirable. Y de verdad tengo tanta gratitud. Y esta misma misericordia, mi amado y mi amada, cuando tú tienes una relación directa con el Señor Jesucristo a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo en tu vida, va a ayudarte a que tú también tengas misericordia de otros.
Dice, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Es parte de la vestimenta que tenemos que tener. Colosenses 3:12, si no me equivoco. Entonces, esta vestimenta también de esa entrañable misericordia te ayuda a compadecerte de las dificultades o los problemas que tienen otras personas. No ser una persona insensible, saber de qué manera tú puedes ayudar. Muchas veces no vas a poder hacer nada aparentemente, pero sí puedes orar. Y eso es increíble. Hemos visto muchos resultados maravillosos, los que me están oyendo ahí a través de las redes sociales, muchos resultados maravillosos en esta iglesia, producto de la oración, producto de la intercesión. Pero verdaderamente no decir oramos o poner unas manitas, no, de verdad, ponte a orar. No pongas nada más las manitas, no pongas todos los stickers en oración. Hay muchos. ¿Quieres stickers padrísimos? Pregúntale a Ricky, tiene unos increíbles. De todo, para lo que tú quieras. Dijo, ¿de dónde los saca? Me tiene bien apantallado, Ricky. Después de esta misericordia, mis amados, paz. Es la armonía y la tranquilidad. Fíjate muy bien, la armonía y la tranquilidad que todos nosotros podemos tener porque fuimos reconciliados con Dios. Después de arrepentirnos, pedirle perdón y que Él nos limpiara con su sangre preciosa. Nos limpió de todo pecado. Dice la Biblia, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 14:27, ¿qué dice la Biblia? Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Esa relación intensa con el Señor Jesucristo y con su palabra, ¿qué va a producir en tu corazón? Paz. Y era el deseo del apóstol Pablo para Timoteo, y el deseo de Dios para Pablo y para Timoteo, y el deseo de Dios, escúchame bien, para ti y para mí. Esto es increíble. Gracia, misericordia y paz. 3 provisiones de Dios nuestro Señor, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, para todos aquellos que hemos creído. No te conformes, mi amado y mi amada, en estar simple y sencillamente sentado en una banca. Busca la manera de servir en la iglesia. Busca la manera de involucrarte en diferentes áreas. A lo mejor en este momento no vas a compartir la palabra, a lo mejor en un estrado, no sabemos. Pero muchos de nosotros comenzamos pues haciendo otro tipo de cosas, limpiando baños, acomodando sillas, llevando, me acuerdo que a mi esposa y a mí nos tocaba llevar agua para los servidores, nos tocaba hacer la limpieza de algunas cosas y así empezamos. Y eso no importa, pero el Señor Jesucristo va calibrando tu corazón, va tratando tu vida de tal manera que te va llevando exactamente a donde Él quiere y cumple el propósito que Dios tiene para tu vida. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Esto es de llamar la atención, mis amados, porque fíjense, Pablo el apóstol, una persona agradecida, que nos da ejemplo, agradecida porque en ese momento, mis amados, él se encontraba en una celda y estaba sentenciado a muerte como si hubiese sido un criminal, por la simple razón de compartir el evangelio y la persecución que en ese momento había y que era riesgo de muerte. Entonces, él se encontraba en esa celda y a punto de morir. Y escúchame bien, lejos de quejarse, como muchos de nosotros lo hacemos por cosas insignificantes, menores y triviales y que no son relevantes en el reino de los cielos ni en tu vida, él se acordaba
no solamente de esto, sino se acordaba de las bendiciones recibidas por Dios y que desde sus generaciones, desde, como dice, desde sus antepasados, se refiere esta porción de la escritura donde dice desde mis mayores, se refiere a sus antepasados. ¿Qué antepasados? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera. Así como esas personas le sirvieron, él ahora le servía. O sea, igual que ellos lo hicieron, hoy mismo lo hago. Y fíjate muy bien, algo bien importante. Él no estaba aquí hablando de una nueva religión. Él estaba declarando que toda esa revelación abundante que hay en el Antiguo Testamento de la persona de Jesucristo, por la gracia, la misericordia y la paz de Dios con el que había sido reconciliado, él la había entendido. Él había entendido. A diferencia de muchos compatriotas, de muchos judíos que no habían entendido esto, pero Cristo mismo se les reveló. Y entonces esto él estaba como, hoy sirvo al Señor juntamente con mis antepasados, con los mismos que sirvieron de la misma manera que lo hicieron. Hoy tengo el privilegio de poderlo seguir haciendo. Y eso, mi amado y mi amada, tú también puedes decirlo. Y tú también puedes hacerlo. Y sé que hay personas aquí, jovencitos como Luciano, que yo sé que el Señor Jesucristo los va a utilizar. Y digo, por mencionar algunos, Jonathan, yo espero que Miguelito con los niños, hay dotes específicos de parte de Dios en mucha gente de ustedes, y estoy mencionando unos cuantos, y perdonen si omito a alguien, pero yo me doy cuenta cuando alguna persona tiene algo especial de parte de Dios, para que eso pueda ser utilizado para la grandeza de su reino y para su gloria, no para la nuestra, para su gloria. Entonces él estaba cautivado por esto, porque él tenía, en lugar de estar pensando en esa situación triste, estoy aquí en la celda, no me dan de comer bien, tengo frío. Digo, ¿cuántas cosas podía haber dicho? No hay cama, no hay, yo creo que era en el suelo, no había ni baños, no sé. Una situación muy compleja y a punto de morir. Y entonces él dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. ¿Cuántas veces nosotros podemos simplemente, por la oportunidad de servir, estar agradecidos? Nada más por eso, por la oportunidad que Dios te da. ¿Y dónde estás? Tú ve dónde te ha puesto Dios para que le sirvas. Eso tienes que agradecerlo, tenemos que agradecerlo. Y dice con limpia conciencia. Esto quiere decir que sin ningún interés mezquino, sin ningún tipo de ganancia deshonesta, sin ninguna trivialidad mundana o pensamiento de un mortal, ¿verdad? O sea, con limpia conciencia. Y a pesar de eso, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Él no solamente estaba agradecido con todo lo que Dios le había permitido y toda la revelación de parte del Señor Jesucristo, sino que él se acordaba de Timoteo. Cuando tú estás en problemas, tú buscas nada más que te ayuden, o aún en esos problemas buscas ayudar, o te hundes en tus problemas. Yo creo que nosotros tenemos un llamado, y como dice la Escritura, tenemos promesas maravillosas como mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4:19, Filipenses 4:13. ¿Quién se sabe Filipenses 4:13? Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Entonces tenemos muchas promesas. Mi Dios me lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder en Cristo Jesús. O sea, tenemos tantas promesas de parte de Dios. Y yo creo que en medio de las tribulaciones, de los momentos de aflicción, que yo creo que sin excepción, todos los que estamos en este auditorio, todos y los que están allá a través de las redes sociales, y podemos hablar de todo México y todo el mundo en esta vez, todos hemos recibido cierta aflicción. Inclusive hasta los que más tienen y hasta los que pueden estar maquinando muchas cosas perversas,
esas personas o que estén destinados a mostrarse como un nuevo gobierno, esas mismas personas les garantizo que no viven en paz. Por lo mismo tienen aflicción. Pero nosotros somos llamados a ser agradecidos. Versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo, mis amados, gozándose de la obra de Dios mismo en la vida de Timoteo. Por eso quería verlo. Y de verdad yo me gozo de la obra de Dios o sea, de verdad en muchas personas. En Ricky, por ejemplo, yo aprendo muchísimo de cuando enseña Ricky, y de V, que está ahorita con los jóvenes, y de Israel, por mencionar algunos. Pero sé que muchos de ustedes serán levantados, y sé que muchos de ustedes y en muchos de ustedes Dios tiene un propósito celestial, por lo que tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros y el don que está en nosotros. Me gozo como la provisión de parte de Dios, de verdad maravillosa, como con Aldito y con Saraí tenemos alabanza. Wow, es celestial, tenemos alabanza. Porque bueno, no sé quién tocaría aquí, yo toco puertas, pero no toco nada, ningún instrumento. Jonathan toca el cajón peruano y la batería, pero no creo que con eso pudiéramos tener ningún tipo de alabanza. Y Ricky, pues no ha querido brillar, pero ya le he dicho, a ver, porque él toca la guitarra, y tocó en algún tiempo en su juventud. Pero Dios es bueno, y Dios nos provee, y mis amados, de verdad, muchas gracias. Porque sin duda Dios ha permitido que esto se haga, ellos sirvan en este lugar, aunque estén en semilla de mostaza, pero ellos sirven aquí. Wow, es increíble, ¿no? Y de todas formas allá, pues gracias a Dios, sobra, ¿verdad? Sobran, hay muchos músicos, hay mucha gente. Pero aquí Pablo se acordaba de sus lágrimas, y aquí la Biblia no especifica realmente cuál es la razón fundamental, pero quizás el momento de la separación donde él lo estaba dejando ahí en Éfeso, como pastor de la iglesia de Éfeso. O ver, yo creo que también es muy importante que Pablo veía la pasión que Timoteo tenía por el Evangelio de Cristo. A lo mejor también esas lágrimas, él veía la pasión que tenía por las almas de la gente, por los perdidos, la pasión que tenía por servir o por el ministerio. Y todo esto sin duda, Pablo, el apóstol, lo había visto llorar, ¿verdad? Lo había visto así, con esa pasión, con esa entrega, cautivado por el Evangelio. Y entonces, ¿para qué lo quería ver? Para llenarme de gozo. Y de verdad, yo puedo gozarme con personas que puedo ver, y me da tanto gusto. Por ejemplo, que seguramente aquí uno de mis mejores amigos de toda mi vida, de mi infancia, Roberto Muñoz, yo creo que está conectado, y somos amigos de hace más de 50 años, o sea, increíble. Y Dios me permitió compartir el Evangelio, y fielmente en la célula todos los miércoles, en mi caso, porque yo me reúno los miércoles. Entonces es maravilloso, y aquí él se llena de gozo, ¿verdad? Con él, que es su hijo espiritual, genuino, ¿no? Y es muy hermoso, ¿no? Para alegrarse de esas lágrimas que valieron la pena, ¿verdad? De todo lo que vivimos juntos, todo lo que estuvimos. Seguramente estuvieron en viajes misioneros juntos también, y no hay tiempo de platicar de eso, pero hay evidencia en la Biblia, ¿no? Versículo 5, trayendo a la memoria, o sea, este gozo es porque él traía a la memoria la fe no fingida que había en ¿quién? En Timoteo. Él se acordaba de cómo él creía, pero absolutamente en el Evangelio. Y sí, quiero decirles, mis amados, que hay personas que luego sí me impactan, así cómo creen en Dios y cómo le creen a Dios, ¿no? También yo me acuerdo de un amigo, Fabio, que de verdad a veces las pasaba pero terribles, y de verdad siempre confiando en las promesas y en la palabra de Dios, a pesar de que su situación parecía no tener remedio. Y finalmente el Dios de los cielos, nuestro Señor Jesucristo y la palabra, hizo el milagro perfecto en aquello que en su vida y en su familia
Pensábamos que no iba a suceder, sin embargo sucedió. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loidia y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, él le estaba dando testimonio de que él había visto y conocía en persona tanto a su abuela como a su madre. O sea, él había estado cerca de este siervo de Dios, de este hombre de Dios, y esto por eso él anhelaba verlo, y él traía en memoria esa fe no fingida, ¿verdad? Una fe genuina, una fe absoluta en el Evangelio de Jesucristo, una fe que denotaba confianza, que denotaba una dependencia completa de la palabra y de lo que Dios decía para seguir viviendo. Y él lo veía y lo apreciaba, por eso le maravillaba. Versículo 6. Después de todo esto, él le da un consejo, que es un tipo de instrucción, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. O sea, por lo cual, porque por esta fe sincera que hay en ti y en tu madre y en tu abuela, yo te aconsejo, te da una instrucción, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dios está depositando que tú en este momento seas pastor de la iglesia de Éfeso. Vas a tener un ministerio, vas a tener una responsabilidad, pero también muchos privilegios de ser un siervo de Dios. Y bueno, está consciente que él tiene un carisma, es decir, que tiene un don dado por Dios. Y ese don, le dice mi amado, y te lo digo a ti, y Dios te lo dice a ti más que yo te lo diga a ti, ese don que Dios ha puesto en ti, avívalo, mi amado, avívalo, mi amada. Hay que avivarlo, hay que dejar que ese don crezca, prolifere, alcance para muchos, les compartas a las personas. Y quisiera que pasáramos, por favor, a Romanos 12. Versículos del 4 al 8, que aquí nos habla de los dones, para que entendamos un poquito mejor. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto es para que entendamos que en una congregación no todos los miembros de la congregación van a ser predicadores, o van a tener la habilidad natural o el don de Dios para estar con los jóvenes, o para la enseñanza, o para estar con los niños, etcétera. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, necesitas a tu hermano que está a tu lado, a tu hermano que está atrás o que está delante de ti. Voltea y velo, y aunque sea guíñele el ojo, o quítate el cubrebocas tantito y regálame una sonrisa. No, de verdad, hazlo, lo necesitas, o sea. Aquí se me hace que se están echando las altas estos chicos. Aprovecharon para hacerle así, no. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, o sea, el favor inmerecido de Dios que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y la Biblia pues es muy clara, y podríamos hablar de muchas cosas de estas, pero no tenemos mucho tiempo. Vamos a pasar también a 1 Corintios, por favor, capítulo 12, versículos del 7 al 11. Dice la Biblia, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿De quién es la manifestación? Del Espíritu, ¿verdad?
No es porque Pablo haya impuesto las manos, no es que tú impongas las manos y ya dices, no, pues a este cuate le voy a dar el don de profecía y le impones las manos y ya, no. Estos dones son impartidos por la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y dice, para provecho, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Leamos con cuidado. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones y sanidades. Y fíjate cuántas veces dice por el mismo Espíritu. ¿Para qué? Para que te des cuenta que esto no es de hombres, que esto es un don de Dios, que esto es algo que solamente lo recibes de parte de Dios. A otro el hacer milagros, a otro profecía, o a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, que dice, repartiendo a cada uno en particular, ¿como quién? Como Él quiere. No es que yo, Señor, yo quiero. No, es como Él quiere. Él sabe perfectamente bien, como tu diseñador, como tu creador, sabe exactamente lo que tú necesitas y dónde puedes funcionar perfectamente bien. Así que, concluyendo esto, mis amados, somos mayordomos de ese don de la predicación, de ese don de la enseñanza, de ese don de la evangelización. O sea, nosotros tenemos el compromiso, como dice la Escritura, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Timoteo, mis amados, simplemente se reconocía, como tú puedes reconocer en muchas personas que están aquí, que tienen un llamado y un don de Dios específico para determinadas cosas. Tú te puedes dar cuenta, y que no nada más es el pastor. Y muchas veces puedes darte cuenta que a lo mejor hay otras personas que hasta son mejores que el pastor en algunas cosas. Y eso no importa, porque todos somos un cuerpo los unos de los otros, y eso es lo importante, nos necesitamos, y así nos definió el Señor. 1 Timoteo 4:14, para que recordemos, esto ya lo vimos. No descuides, le está hablando también Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Es decir, el presbiterio o los ancianos o las personas maduras de la iglesia percibieron en Timoteo, como se puede percibir en ti también, cuando tienes un don, cuando tienes un talento, cuando tienes una habilidad, cuando tienes un llamado. Entonces ellos simplemente impusieron las manos y oraron por él. Pero porque se dieron cuenta, era evidente lo que Dios había hecho o estaba haciendo en la vida de Pablo. Y para terminar, pasamos al versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis amados, es tiempo de que nosotros hagamos a un lado y desechemos todo temor y toda cobardía. No temas a todo aquello y al compromiso que puede llegar a implicar. Escúchame bien, no temas al compromiso que puede llegar a implicar el que tú sirvas al Señor donde Él quiere. Les prometo, y Dios lo sabe, que yo le tenía pánico y no quería el compromiso de ser pastor. Y en la congregación donde estábamos, yo iba a una reunión de varones, nos reuníamos a las 5 de la mañana en Concepción Benstegui, allá en el DF. Yo en ese entonces vivía no me acuerdo si en Atizapán o en Vistabella, pero vivía lejos. Y ahí estábamos a las 5 de la mañana, puros varones. Y de repente ahí me empezaron a pasar para orar por mí. Y yo decía, pues esto es así como que imposible, ¿no? Que yo sea pastor, aparte no quiero. Y luego cuando se lo compartí a mi esposa, pues también un día el pastor le dijo, y ella pues se rió como Sara, ¿no? Se rió, soltó la carcajada como Sara. O sea, de verdad yo tenía temor, no quería el compromiso, no quería nada de esto, pero no es lo que uno quiera. Ahorita les puedo decir, y se los digo de todo corazón, es la actividad más hermosa que hay en mi vida. Después de mi esposa y mis hijos, esta actividad es la más hermosa que hay en mi vida. Compartir las buenas nuevas, estar aquí con ustedes.
sabe Dios qué es lo que más disfruta. Y entonces, no tengas temor, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. ¿Qué vimos en 1 Juan 4:12? Y te lo voy a decir, le voy a quitar la primera parte. Te lo dice a ti Dios: sé ejemplo de los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos estos creyentes, donde te ponga el Señor, donde tú estés, en la escuela, como mi esposa, con los niños, como Rosy, en la prédica, como Ricky, por poner algunos ejemplos, y cualquiera de ustedes en donde viven, en su oficina, dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. O sea, lo que digas que tenga congruencia. Tu conducta que sea acorde a lo que dice la Escritura. El amor, que te caracterices por ser una persona realmente amorosa, no rencorosa, no rencillosa, mansa y humilde. En espíritu, que tengas el ímpetu para hacer las cosas que Dios te pone a hacer. En fe, que se note tu confianza que tienes en el Evangelio y en la persona de Jesucristo. Y en la pureza, que busques la santidad, esa santidad de parte de Dios, que nadie tenga nada absolutamente que decir de ti. Pero dice aquí que también ese espíritu no solamente no es de cobardía, sino es de poder. La palabra original es dunamis, que significa dinamita. Es un poder sobrenatural con demasiado ímpetu dado por Dios para que hagas la obra del Evangelio. Mateo 10, 19 y 20. Quiero leerte esta porción de la Escritura. No se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Muchas veces tenemos temor a decirle: ¿qué le voy a compartir? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo esto? De verdad, de eso despreocúpate. Y si tú dispones tu corazón, Dios va a poner las palabras exactas y precisas en tu boca para que tú puedas compartir el Evangelio con eficacia y en santidad para las personas que Dios está poniendo frente a ti. Allí en Efesios capítulo 1, versículos del 18 al 21, vamos a leerlo. Alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que te ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. O sea, esto está tan claro. El Señor quiere que tú sepas que hay una esperanza, que tú tienes una esperanza celestial para ese llamado que Dios te hizo. Hay una esperanza celestial de parte de Dios, y que hay muchas riquezas de la gloria de su herencia. Es una herencia que Dios ha dejado para tu vida, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, es una supereminente grandeza de poder que se va a mover en ti cuando tú te dispones. Es un poder de Dios para que tú puedas realizar su obra, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. O sea, para que te des una dimensión, el mismo ímpetu, la misma fuerza sobrenatural que operó en Cristo es la misma que va a operar en ti. ¿Y en qué momento operó? La que operó resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Imagínate toda esa expresión de poder celestial en la persona de Jesucristo cuando estaba derrotando a la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él fue las primicias de la resurrección. Él, a través de la resurrección, nos da esa esperanza de vida. Y ese mismo poder que operó en Cristo es el mismo poder que va a operar en ti. Es una herencia. Y esto, dice la Escritura, dice que es sobre todo principado, o sea, sobre las fuerzas malignas, o todo principado, toda autoridad, todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Zacarías 4:6, mis amados, nos dice que no es por espada ni por ejército, es por su Santo Espíritu. Ahora, otro regalito de parte de Dios es el amor. El amor que Dios te ha dado no es nada más que Dios te ame. Sí, efectivamente, tienes el regalo de que Dios te ama. Pero ya cuando tú tienes una relación personal con Cristo porque le pediste perdón, te arrepentiste y vive en tu corazón, tú vas a tener ese mismo amor, el mismo amor que Dios tiene, lo vas a poder tener tú. Y ese amor, mis amados, es un amor sacrificial. Es decir, es un amor que pone los intereses de otros antes que los tuyos. Es un amor genuino que viene de parte de Dios, donde esto, como aprendimos en 1 Timoteo 1:5, que el propósito de este mandamiento es el amor, nacido ¿de dónde? De un corazón limpio. ¿Y de qué más? Y de una buena conciencia y de fe no fingida. O sea, es un amor natural que de forma natural Dios va a poner en tu vida. Es un amor sacrificial. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o moramos, ¿qué dice la Biblia? Suyos somos, o sea, somos de Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Esto está hermoso. Dice, habiendo purificado sus almas, fíjate muy bien, ¿quieres purificar tu alma? Aquí viene otro tip. Habiendo purificado tus almas, es donde están tus emociones, tus sentimientos, lo que tú sientes y esas emociones que se te producen en tu corazón. Dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. O sea, no es que tú puedas obedecer nada más, esto lo vas a poder hacer mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para que el amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Para esto te purifica el Señor, para que tus emociones sean amorosas hacia los demás, para que no veas lo suyo propio, sino veas por los demás. Y el dominio propio es otro de los regalos de parte de Dios. Es el control de ti mismo. Es cuando su palabra, escúchame bien, el dominio propio es cuando su palabra y el Espíritu Santo realmente gobiernan tu vida. Es cuando, solamente así. Si una persona no es gobernada realmente por su palabra, tú vas a ver en esa persona, no sé, muchas emociones, celos, contiendas, disensiones, herejías, maledicencias, pleitos, muchas cosas semejantes a estas, ¿no? Dice la Biblia acerca de las cuales los amonesto. O sea, hay una amonestación, porque los que viven tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, nosotros como creyentes no podemos practicar los frutos de la carne. Y para esto es muy importante, porque los frutos de la carne, para que los practiques, tiene que haber otra persona. No los puedes practicar así tú solito, tiene que haber otro medio adicional a lo tuyo solo. No. Y abre la escritura, por favor, en Romanos 12, versículo 3. Por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto, escúchame bien, más alto concepto de sí que el que deba de tener. O sea, nunca tengas más alto de concepto de ti que el que debas de tener, sino piensa de ti con cordura. O sea, no te sientas nunca superior a los demás. Todo lo que tienes y todo lo que haces no es otra cosa más que la gracia, la misericordia de Dios depositada en ti. No es otra cosa. Así que no te enaltezcas, ¿no? Por eso te dice que pienses de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y bueno, ahí en Filipenses también dice que tengas a ver, déjame ver Filipenses. Para Filipenses. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria,
Antes bien, ¿cómo dice? ¿Con qué? Con humildad. Esto es algo clave, la mansedumbre y la humildad. Estimando cada uno a los demás como a superiores a ti mismo. O sea, no te sientas ni veas a la gente, a ninguna persona la veas debajo del hombro. Todas las personas que están a tu alrededor y en tu perímetro, Dios te ha puesto con esas personas para que les sirvas y para que tú delante de esas personas siempre seas luz. No un espíritu de cobardía, sino que seas luz. Y bueno, con esto, mis amados, pues terminamos esta prédica. Son 5 maravillosas provisiones que podemos dejar como conclusión: gracia, misericordia, paz, las oraciones y esa fe no fingida. Y el punto que con esto que puedes hacer: aviva el don que Dios te ha dado y que hay en ti. Hay un don en ti. Y desaparece, por favor, mi amado y mi amada, toda cobardía. Nunca pierdas oportunidad de dar testimonio frente a aquellas personas que Dios ha puesto en tu perímetro. Nunca pierdas la oportunidad de darles testimonio, por mucha confianza que les tengas, por muy superior socialmente que seas esas personas. Nunca veas a ninguna persona por debajo de tu hombro, y aviva el don, el regalo que Dios ha puesto en ti, donde te ha puesto, que sin duda te ha puesto, o donde se está perfilando para ponerte. Mi amado, mi amada, no dejes ese espacio maravilloso.